Comenzamos esta historia donde logramos visualizar que ha aparecido un monstruo y lo cual la gente tiene que evacuar de inmediato todo el centro. Pero en eso nos enfocamos en dos personas, de una madre y su hijo, donde al tratar de salir desfavorido, vemos que el niño se termina cayendo. Y vemos que la madre lo llama Yuki, a lo cual este todavía en el suelo trata también de levantarse rápidamente. Aunque de nada sirve, ya que el monstruo le termina agarrando desde su polo y lo termina llevando lejos de su mamá, donde simplemente el monstruo verifica qué es lo que agarró y ve a un niño totalmente llorando, a lo que se dispone a tragárselo de una vez, y el pobre mocoso simplemente se queda gritando, viendo cómo se acerca su fin. Pero en eso, un rayo de esperanza acaba de surgir, y de reojo el monstruo se da cuenta de esto, ya que al voltearse, y hasta el propio niño lo ve, y ese ser menciona que basta de comer, maldito demonio. Si tienes tanta hambre, ¿por qué no intentas comerme a mí? Y es así como literalmente vemos la esperanza en un solo panel, ya que era nada más y nada menos que nuestro protagonista, el pollo Rocky, así es como lo vamos a llamar, que menciona que va a matar al monstruo. Está bien pinche mamado ese pollo a la verga. ¿Cuántos esteroides? Ya que esta es la historia de nuestro protagonista, quien fue que salvó a la humanidad. Y ahora, volvemos hasta hace un año, en una noche estrellada, en un corral de gallinas, vemos amaneciendo el sol completamente. Y ahí vemos a nuestro protagonista junto a su polola gallina. Pero vemos que este está decidido a hacer algo, a lo cual su amante se da cuenta de esto y le menciona si acaso se tiene que retirar, a lo que nuestro protagonista simplemente agacha el pico y menciona que es una especie de gallo migratorio y no se puede quedar en un solo lugar. Pero la gallina le responde de que si acaso todas sus palabras que le había dicho el día anterior eran pura mentira, pero a lo que este simplemente menciona a sí mismo, a lo que la gallina le termina gritando caldito seas. ¿Entendieron? Por pollo caldo. Sigamos con el resumen. Ahora, otro día más, en un panel totalmente diferente, vemos a nuestro protagonista, Rocky, caminando por las calles, y estando muy atento y viendo a diferentes lugares, a lo que este se percata de algo. Así que se dispone a agarrar una roquita que estaba en el suelo, y lo tira muy rápidamente, a lo cual termina dándole a un bicho, y ese bicho termina cayendo al suelo, lo cual es la comida lista para Rocky. Totalmente fachero, hasta comiendo su insecto. Ese es nuestro protagonista. A lo que este menciona que el sabor de ese insecto es un poco amargo, pero es mucho mejor a que vivir como una tortuga. Pero también es una manera de evitar sufrir por la falta de comida. Y termina cagando al pobre bichito. A lo que sigue mencionando de que eso realmente no estaba nada mal, ya que la comida que todo pájaro quisiera comer. Pero en eso logra visualizar a un grupo de niños que están totalmente felices jugando. A lo que simplemente pues detesta a los niños, así que se retira rápidamente, ya que siente que son bastante ruidosos y sinceramente no le apetece estar con ellos. Pero en eso, un par de niñas logran visualizar a nuestro protagonista, a lo que este simplemente se altera al verlas. Una de ellas menciona que es bastante lindo, y la otra si es que acaso estaba perdido Rocky, a lo que la niña dispone a darle un muslito de pollo broster, a lo que este por obvias razones no comería esa presa de pollo, ya que sería canibalismo, o si acaso la niña es demasiado imbécil. Pero en eso le terminan cortando las palabras, ya que una mano le termina agarrando desde el cuello, ahorcando a nuestro prota. Y eran nada más que estos dos mocosos que terminan agarrando al pobre Rocky, y este simplemente está gritando por su vida, a lo que las niñas rápidamente le dicen que le están haciendo bastante daño, pero este mocoso termina gritándoles rápidamente, espantándolas de una, a lo que mencionan de que qué harán con ese pollo, o si sería mejor comerlo. A lo que las niñas terminan gritando que es un macho, a lo que uno de los niños menciona de que si sería mejor dárselo de comer a su gato, a lo que el otro menciona que esa es una buena idea. Pero en eso nuestro protagonista rápidamente se libera de la agarradura que le había tenido ese niño puesto en su cuello, y rápidamente terminan persiguiendo a nuestro prota, que este menciona que malditos niños, pero él sabe que igual de todas maneras va a lograr escapar. Mientras tanto, los pobres niños ya no pueden seguirle el paso y se quedan poco a poco detrás de nuestro protagonista. Así que este simplemente sigue corriendo. En eso, mientras que seguía corriendo, se da cuenta de que un anciano estaba regando unas cuantas flores. Así que se dispone a voltear por ese lado. El anciano se da cuenta de la presencia de nuestro protagonista,
a lo que los niños logran visualizarlo y se acercan a él, y le menciona de que ese pollo que acaba de llegar ahí es justamente de ellos, así que tiene que dárselos. Pero en eso el anciano voltea al ver al prota, a lo que este simplemente le hace una negación con su pico y cara, o cara pico, o lo que sea, a lo que el anciano se queda simplemente pensando y le dice a los niños que esto es bastante curioso, ya que justamente ese gallo se parece al que él tenía, cosa que termina sorprendiendo a estos mocosos, a lo que dice que Kokutetsu, te dije que no salgas del jardín, a lo que el pollo no entiende por qué lo está llamando de esa manera, pero vemos que los niños le están prestando bastante atención, y el anciano se disculpa con ellos por causar tantos problemas, a lo que los niños se dan cuenta que su mentira no funcionó, ya que ellos creen realmente que ese anciano es el dueño del gallo, así que se terminan retirando del lugar, porque el anciano con una cara sonriente se le queda viendo a nuestro protagonista, y menciona en su mente que le debe uno al anciano. Pero en eso, cambiando de planos, logramos ver a los dos mocosos, a donde uno menciona de que el pollo era realmente viejo, a lo que el otro menciona de que se dio cuenta de que el viejo estaba mintiendo, pero aún así no podía hacer nada al respecto. Pero en eso logran escuchar algo que se estaba acercando, y en eso una pared rápidamente se termina gritando, lo que le termina llamando bastante la atención a los niños. Justamente en donde estaban escuchando eso, sale una mano totalmente gigante destruyendo toda esa casa. Pero volviendo al anciano y a nuestro protagonista, vemos que los dos están hablando fijamente, a lo que le menciona que él le disculpara porque solamente tiene eso de comida justamente para él, a lo que vemos a nuestro protagonista menciona que tiene ahí arroz, maíz y hierbas, y en su mente le dice: abuelo, que esto es totalmente innegable y que muchas gracias por la comida, ya que en estos días simplemente había estado cazando cualquier bicho que encontrara en el camino, y esto es un total manjar para él. Y termina picoteando rápidamente la comida como si no hubiese mañana. Y vemos que el anciano menciona que delicioso, que esto es realmente delicioso, mientras ve a nuestro protagonista comiendo lo que le había dado. Pero en eso, nuestro prota se da cuenta de algo y se queda viendo al viejo, y este viejo simplemente está viendo la nada, a lo que nuestro prota Rocky no entiende muy bien lo que está pasando. Y en eso, el abuelo menciona de que la abuelita también solía alimentar a los animales que venían por ahí, y vemos que nuestro prota le sigue observando al viejo sin decir ni un kiki para nada. Y el abuelo menciona que debió haberle dicho a la abuelita que dejara de trabajar cuando aún estaba saludable, ya que en eso nuestro prota se da cuenta de que a la abuelita que se refiere es a su esposa y que ella había fallecido. Y en eso el abuelo cierra sus ojos y se pone a recordar los momentos que pasaba con su esposa, donde realmente tenía bastantes y lindos recuerdos, pero lamentablemente son solo recuerdos, así que solamente se agacha con la mirada un poco triste. Pero en eso nuevamente vuelve a sonreír, cosa que nuestro prota se da cuenta de esto, a lo cual el anciano le menciona que le disculpara por haberle aburrido tanto por su vieja historia, pero este dice que por alguna extraña razón puede confiar en él, a lo que simplemente Rocky se le queda viendo. Pero en eso, un estruendo totalmente fuerte logran escucharlo y verlo a lo lejos, a lo cual ambos se quedan totalmente atónitos viendo ese punto, bueno, solo el abuelo. Y vemos que ese punto, una gran explosión estaba surgiendo. Autos estaban literalmente siendo lanzados de cualquier lugar, chocando con todos los edificios del centro, donde las personas rápidamente desfavoridas están huyendo sin cesar, ya que vemos una silueta totalmente monstruosa que había derrumbado todo un sector de casas, una cuadra completa por así decirlo. Así que el abuelo y nuestro prota salen a ver qué estaba pasando, lo que escuchan que la gente estaba gritando que había aparecido un demonio. El abuelo está totalmente asustado y sorprendido por lo que está viendo, ya que al frente suyo hay una mano totalmente demoníaca de un monstruo que está saliendo justamente al frente de él, a lo que logra visualizar que es un monstruo kaiju, y este monstruo habla el idioma humano, donde escuchan que dice: el papel, no lo olvides. A lo que el abuelo está completamente asustado, y nuestro prota simplemente menciona que se acaba de aparecer un demonio. Es entonces cuando ahí aparecen los mocosos de antes, que estaban gritando que ayúdennos, ayúdennos. Y vemos una toma de estos dos llorando desfavoridos, a lo que nuestro protagonista lo recuerda que eran los niños de antes. Pero en como toda historia siempre debe haber un niño estúpido que se termina resbalando o tropezando con una simple piedra, a lo cual le tocó al gordito. Y vemos que el abuelo se da cuenta de esto,
Y no solamente él, sino que el propio demonio, que se les queda viendo en esos momentos. Y se acerca rápidamente a los niños, donde dice matar a todos. Pero el abuelo no se puede quedar ahí parado y se acerca a tratar de ayudarlos. A lo que nuestro prota grita ¡Abuelo! Y en eso el abuelo se estaba acercando rápidamente donde estaban los niños. El abuelo, para tratar de hacer algo, se echa encima del mocoso para tratar de cubrirlo con su cuerpo. Y en eso, cuando justamente un dedo del demonio estaba a punto de chocarles a ambos, vemos que este dedo es automáticamente empujado hacia un lado de ellos por un extraño y rápido ser que había impactado directamente con ese dedo. El monstruo se da cuenta de eso y vemos una toma de unas patitas totalmente rápidas, ya que era nada más y nada menos que nuestro protagonista. Claro que sí. Y donde una pose totalmente facherita nos entrega en estos momentos para poder enfrentar al demonio que tiene al frente. Tanto los mocosos, pero mucho más el abuelo, no pueden creer lo que está pasando. El demonio rápidamente los ignora y se centra únicamente en nuestro prota, Rocky el Gallo, a lo que este dice de que ese monstruo es un total maldito. A ver, que intenta hacer con él lo que iba a hacerle a ese viejo y a esos niños, para que lo enfrente de una vez y terminen con esto rápidamente. El monstruo, y estando al frente de nuestro protagonista, se le queda viendo por unos momentos más, a lo que dice que adelante, que intente pasar sobre él, a lo que el monstruo en estos momentos se estaba acercando poco a poco, y mencionando de que él lo va a matar. Pero en estos momentos un recuerdo se le viene a la mente de nuestro protagonista, donde recuerda la voz de alguien que le estaba llamando, y donde un total demonio estaba incendiando todo el lugar, donde vemos que este demonio tenía a la hermana de nuestro protagonista y ella gritaba por su hermano, a lo que nuestro protagonista termina recordando todo ese momento y volviendo nuevamente a la realidad se da cuenta de lo que debe hacer, así que jura que lo va a destrozar. En eso el monstruo ya no se detiene a esperarlo, sino que lo ataca de una vez, a lo que nuestro protagonista rápidamente lo esquiva. Así que de una vez trata de acabar con nuestro protagonista con una de sus manos que estaban en sus orejas, atacándolo a diestra y siniestra, destruyendo por completo la casa donde este estaba pasando. A lo que Rocky, con una total calma, simplemente se le queda ahí viendo, esquivando sus ataques. Pero poco a poco su velocidad va aumentando, haciendo que el monstruo simplemente no logre visualizar dónde se encuentra nuestro protagonista, ya que la velocidad en la que se está moviendo es totalmente ajena a su propia vista, a lo que tanto el abuelo como el niño se quedan totalmente sorprendidos al ver cómo ese pollo le está dando batalla a ese demonio. Y en uno de esos movimientos que estaba dando nuestro protagonista, se alza rápidamente hacia ese demonio. Y pasando por su cabeza, vemos que el demonio también se da un manotazo directamente en ese lugar. Pero nuestro protagonista logra esquivarlo otra vez. A lo que el monstruo repite lo mismo, pero bien sabemos que esto no va a funcionar, ya que nuestro protagonista otra vez logró esquivar. Y en eso, en vez de seguir moviéndose a cualquier lado, nuestro protagonista se dirige a la iris del monstruo, picoteándolo con mucha pero mucha fuerza, causando que este monstruo termine gritando por el dolor que estaba sintiendo. Y en eso nuestro protagonista baja con totalmente elegancia, mientras tanto el monstruo está gritando de dolor, a lo que Rocky menciona que deben acabar con esto de una sola vez, y en eso este está haciendo algo extraño, ya que se estaba poniendo a absorber una gran cantidad de aire. Y en eso se pone a inflar su pechuga, a lo que nuestro protagonista hace su ataque especial. Y vemos que este nada más y nada menos era el super archimega ataque Kikiriki de nuestro protagonista Rocky, donde el cual su propio grito termina afectando bastante al monstruo. Y esto incluso, aunque el ataque no haya sido directamente a ellos mismos tienen que tapar sus oídos, ya que el grito es totalmente fuerte y doloroso, logrando romper las ventanas de las casas aledañas en donde se estaba dando la pelea. Y mientras tanto el monstruo recibía el tremendo ataque especial de nuestro protagonista, en un lugar de su frente logra visualizar que algo estaba creciendo, y vemos que poco a poco ese algo literalmente se estaba dando en toda su cara y en toda su cabeza,
donde los niños y el abuelo no se pueden creer lo que ahorita mismo estaba a punto de pasar. El monstruo simplemente gritaba de dolor hasta un punto donde el cual su cabeza termina reventando y el monstruo termina siendo derrotado, dejando todo su cadáver ahí totalmente tirado. El abuelo y los niños simplemente se quedan impresionados al ver que todo esto lo ocasionó el protagonista. Pero como todo un chucha, se les queda ahí viendo con una pose totalmente fachera. A lo que el niño, volviendo del shock, dice que esto no es totalmente posible. ¿Qué es lo que acaba de pasar? El abuelo también no sabe qué decir ahora. A lo que dice que esto acaso es una frecuencia de resonancia, donde el mocoso entiende que acaso dijo herencia de Francia. Y el abuelo le corrige que dijo que era frecuencia de resonancia. ¿Acaso no miras la televisión? Y le empieza a explicar un poco, ya que gracias a esto puedes romper incluso un cristal, pero una frecuencia de resonancia se denomina frecuencia como tal, aquella frecuencia característica de un cuerpo o un sistema que alcanza el grado máximo de oscilación, y donde sigue mencionando de que la frecuencia de la voz de nuestro protagonista es bastante fuerte, porque pudo hacer explotar a ese demonio. A lo que literalmente vemos un panel totalmente épico de nuestro protagonista, y donde el abuelo está preguntándose de que si acaso este pollo es de la tierra, a lo que vemos a nuestro protagonista totalmente fachero. Será todo un pollo, pero altas escenas y planos que le están dando. En eso nuestro protagonista se acerca al monstruo a verificar algo en el cuello y se queda viendo justamente en ese lugar, donde volvemos al flashback de antes, donde simplemente al ver la muerte y todo el lugar incendiándose, logra visualizar como un tatuaje en el cuello del demonio que ocasionó todo esto. Así que un poco decepcionado, menciona de que al parecer esta marca no está, así que no es ese demonio. Pero en eso, los niños se dan cuenta de algo y mencionan de que, oigan, miren esto, ya que cree que el patio del viejo se terminó totalmente ensuciando por los restos del monstruo. Pero en eso, justamente algo le choca en la pierna al abuelo, y es que nuestro protagonista le estaba por entregar una escoba justamente para poder limpiar todo ese lugar, donde el abuelo le preguntó de que si acaso él se iba a quedar a limpiar todo el lugar, a lo que tenemos una respuesta positiva por parte de nuestro protagonista, y donde no solamente nuestro prota y el abuelo se iban a poner a limpiar, sino que los niños también le terminaron de ayudar, a lo que le estaba mencionando de que si acaso tenían muchas más bolsas, ya que todavía les hacía falta. A lo que el abuelo le responde de que sí tiene todavía y que estaban dentro de su casa. Y ya que al final terminan de botar la última bolsa de basura que habían recolectado de toda la suciedad que habían ocasionado en el jardín del abuelo. A lo que justamente logramos ver un panel totalmente lleno de todos los restos del monstruo, hasta incluso sus lentes. Y en donde el mocoso termina mencionando de que al parecer esta gallina pudo derrotar por sí solo a ese demonio. Pero en eso, al momento de buscar justamente a nuestro prota, logran visualizar de que él ya no está junto a ellos, pero simplemente se quedan diciendo hacia la nada muchas gracias. Pero en eso el abuelo se queda viendo a ver el horizonte, y menciona una frase totalmente bonita a nuestro protagonista, donde le agradece diciéndole que realmente fue de bastante ayuda. Y ahora vemos a nuestro protagonista dirigiéndose a otro lugar, donde menciona de que es una ave migratoria errante, así que no tiene que decir adiós a ese pueblo y sobre todo al abuelo. Pero aún así promete que algún día se van a volver a ver, y donde él también fue quien derrotó a ese demonio, pero sobre todo ayudó al abuelo a poder limpiar su jardín, ya que todo esto era parte de su orgullo como gallo, y también que ese fue el único motivo por el cual le terminó de ayudar. Pero justamente en estos momentos se iba a dirigir a hacer algo, y ese algo era disculparse con su antigua amante, ya que al parecer la manera en la que se retiró no fue de una forma tan agradable, y es por eso que necesita disculparse con ella. A lo que mientras que estaba dirigiendo al gallinero, menciona de que, de acuerdo a sus principios, es bastante reprochable dejar llorando así a una hembra, y que acaso tiene que empezar en algunas disculpas, o si por si acaso le podría decir de que si podían ir al próximo pueblo. Pero en eso nuestro protagonista logra visualizar que su hembra está con otro gallo, y no de la manera tan family friendly que no le podría mostrar, y no de la manera buena, entre comillas, donde solamente nuestro protagonista se queda escuchando todo lo que estos dos estaban haciendo, y termina de romperse
cuando menciona a su hembra decir que le dé todo a ella. Y justamente en esos momentos nuestro protagonista se da la vuelta, ya que era hora de dirigirse al siguiente pueblo, y sin derramar ni una sola lágrima de todo esto, ya que al parecer que hasta nuestro propio protagonista pollo le terminaron sacando las plumas, en vez de decir los gachos. Creo que sería así. Y es así como terminamos con esta primera parte de este gran manga. Si ustedes quieren la continuación de este manga, pues déjenlo en los comentarios y dejen su hermoso like, ya que yo soy Rexy, su dinosaurio de confianza. Muchas gracias por todo el apoyo que están dando, prometo traer contenido con mayor calidad y mucho más duración de tiempo, así que ustedes solo esperen, que yo me encargaré del resto. Un abrazo dinológico y nos vemos hasta el próximo video. Un saludo y bye.